¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su curso de Desarrollo Económico y Medio Ambiente para este día. 1 de septiembre iniciamos el mes de las donas al 2x1, valga el comercial. Un poco ahí para animarles a despertarse, a tomar el café, a estar atentos a esta clase. Pocas personas conectadas, 27 personas conectadas. Bueno, 7 minutos de retraso, imagino que algo habrá pasado también. Voy a presentar mi pantalla para verificar cuál es la temática que vamos a seguir este día. Ok, listo. Habíamos visto el tema de desarrollo humano, de las capacidades de Zen de las que nos hablaba, y nos quedábamos con esa frase, ¿no? El desarrollo puede verse como un proceso de expansión de las libertades reales de las personas. Expansión de las libertades a través, dijimos, del fortalecimiento de capacidades. Entonces, ahora nos toca ver otro enfoque, otra teoría, y será la teoría del postdesarrollo. Una crítica a la concepción del desarrollo básicamente es en lo que se centra esa teoría. Creo que hemos hablado implícitamente en estas clases pasadas siempre de una crítica al concepto de desarrollo, cómo crearla, cómo diferenciarla, cómo ver en nuestros tiempos un nuevo concepto de desarrollo. Pero figúrense que los teóricos, los analistas de el postdesarrollo, que no es otra cosa de decir un nuevo desarrollo, el postdesarrollo, pues obviamente ha estado impregnado en muchas áreas de la vida histórica, ¿no? De la vida histórica que trata de comprender cómo funcionan las sociedades, un poco desde el funcionalismo, pero más que todo también un poco del estructuralismo. Y es que los teóricos del postdesarrollo van a figurar, fíjense, sobre la base de una noción postestructuralismo también, o estructuralista, es decir, todo aquello que va a criticarse a través de las estructuras que nos han dicho, pues no son viables, ¿verdad? Las iniciativas que sostienen el crecimiento económico, por ejemplo, y que ese crecimiento económico es el desarrollo, pues no son viables. Quiero enfatizar que empiezo con esta frase: la pobreza a escala global fue un descubrimiento del periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial, y si dentro de las sociedades de mercado el pobre fue definido como el que le hacía falta lo que al rico tenía en términos de dinero y posesiones materiales, pues los países pobres llegaron a ser definidos igualmente en la relación a los estándares de riqueza de las naciones económicas más avanzadas. Es una gran frase de reflexión. Hemos hablado sobre ello. Nadie de los acá presentes me dejará mentir que hemos estado hablando del efecto espejo que nos generamos siempre cuando nos comparamos con otros países desarrollados, y por lo tanto nos creímos esa teoría, nos creímos esa lógica, nos vendieron esa relación de quien tiene desarrollo tiene en términos de dinero, y quien posesiona bienes materiales, pues igualmente a la relación estándar de los países ricos estaríamos en ese proceso del desarrollo. Eso es lo que a escala global dicen los teóricos del postdesarrollo. Se generan términos que no son nuestros, se generan definiciones que no son nuestras, respondemos a realidades occidentales que no son nuestras. Entonces, muchos de los elementos que yo voy a destacar acá, ya los hemos destacado en otras clases, si lo han notado. La noción del postdesarrollo
proviene directamente, si queremos situarlo, ¿no? De una crítica postestructuralista, les dije. Es decir, conviene repasar brevemente los elementos principales de esta aproximación analítica, ¿verdad? Digamos, los postestructuralistas o los teóricos postestructurales dan cuestionamiento a, por ejemplo, eh, epistemologías lógicas, ¿no? O realistas, analíticas. Es decir, motivan que no pueden proponer una versión del desarrollo porque el desarrollo existente está mal. Entonces no debe de haber alternativas al desarrollo. Debe haber un enfoque diferente de lo que se comprende de desarrollo. Eso es parte de lo que se da pauta para poder decir una gran pregunta que sería, ¿cómo podemos mejorar, vea? Y por medio de qué procesos históricos o con qué consecuencias, por ejemplo, países como las regiones de África, Latinoamérica, son ideadas, ¿no? Bajo el concepto de tercer mundo. ¿Por qué? Dicen los estructuralistas o los postestructuralistas, mejor dicho, que también hacen una crítica al estructuralismo. Dicen, ¿por qué estos países o estas regiones son denominados así? ¿Hay algún proceso para denominarles así? ¿Hay alguna concepción del por qué yo tenga que denominarles tercer mundo? ¿Por qué existe el discurso dominante de que a esos países hay que dominarles así? Todos estos elementos, pues obviamente son preguntas estructurales, ¿verdad? De cómo está organizado todo el sistema internacional y es lo que básicamente comprende el discurso de los teóricos del postestructuralismo. Pero veamos, ¿qué es exactamente el postdesarrollo? ¿No? ¿Alguien sabe qué es el postdesarrollo? Pues bueno, acá se lo comento. El postdesarrollo, perdone que todavía tengo los cheles de la mañana, no me bañé. Los teóricos del postdesarrollo, quiero que pongan bastante atención, ¿no? Se centran en formar, ¿verdad? Un discurso que diga, por ejemplo, todo lo que nos afecta en la realidad es que hemos tenido una idea hegemónica que excluye cualquier alternativa que vaya enfocado a formar un desarrollo, ¿no? Las ideas de desarrollo, no quiero que se confundan, por eso voy paso a paso. Las ideas de desarrollo que íntimamente está conectado con el poder, ¿no? Y en particular, el desarrollo y ese poder serán un medio a través del cual Occidente continúa ejerciendo su dominio en el sistema mundial, pues se dice que el desarrollo, en ese sentido, efectivamente, se construye a partir de una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que a pesar de que existen diferentes teorías que expliquen el término de desarrollo, pues efectivamente esas concepciones alternas, ¿no? Se encuadran, es decir, están siempre bajo el mismo marco del mismo discurso. Entonces no hay diferencia, dicen los teóricos del postdesarrollo. ¿Por qué? Porque han cristalizado el discurso, ¿no? Han mantenido el discurso de qué debería ser el desarrollo. Y cualquier teoría de las que hemos visto que se ha enfocado en estudiar el término de desarrollo, pues obviamente se van a encuadrar en ese mismo discurso. Define problemas incluso, ¿verdad? Los teóricos, perdón, esta teoría del desarrollo tal cual se plantea, a pesar de las diferentes alternativas, plantea y define un problema, ¿verdad? Y es que trata de abordar el término de la pobreza. Lo hemos visto, el crecimiento trata de crecer para evitar la pobreza. Desarrollo de capacidades para mejorar la productividad, etcétera, etcétera.
Y entonces, estos conceptos, nos dicen los teóricos del postdesarrollo, pueden ser solucionados a través de otras formas que no solo tengan que ver con el progreso. Bastante curioso, ¿no? O sea, porque alguien me puede decir, entonces, ¿qué tipo de desarrollo estarían planteando los teóricos del desarrollo si no hablan de superar la pobreza, si no hablan de mejorar la productividad, si no hablan de un crecimiento poblacional equilibrado para solucionar el progreso, etcétera, etcétera? Lo que quieren decir, repito, los teóricos del postdesarrollo, es que el efecto del discurso del desarrollo que se tiene como carácter dominante de esta forma sería la creación de un espacio de pensamiento y acción. Es decir, la expansión del desarrollo fue dictada con anticipación. Así nos dice Escobar, que es uno de los economistas muy propios que explican este nivel de postdesarrollo. Así, por ejemplo, una vez que la pobreza ha sido construida como problema, que es lo que dice la teoría general del desarrollo, es que la pobreza es un problema y hay que combatirla para llevar a los países a elevar su nivel y eliminar la pobreza. Entonces, los teóricos del postdesarrollo se preguntan por qué la pobreza es considerada un problema. ¿Quién dijo que era un problema? ¿Mm? Entonces, así es como se empieza a cuestionar el concepto que muchos años ha venido posicionándose. ¿Mm? Por ejemplo, ¿por qué viene el gobierno y debe de intervenir para aliviar el problema que consideran problema de la pobreza? ¿Por qué las agencias tienen que venir al rescate de muchas sociedades y decir que están ayudando? ¿No? ¿Por qué? Eso es lo que se cuestiona, ¿verdad? Y aseguran, obviamente, lo que mencioné en el discurso. La pobreza a escala global fue un descubrimiento del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si dentro de las sociedades de mercado, vuelvo a leer para que hoy sí se comprenda la lógica del por qué puse ese párrafo, si dentro de las sociedades de mercado el pobre fue definido como al que le hacía falta lo que al rico tenía en términos de dinero y posesiones materiales, pues los países pobres llegaron a ser definidos igualmente en relación a los estándares de riqueza que veíamos. Siempre. Por eso comencé con esta frase. Es así que es preguntas que todavía no se construyen, no se responden, y por eso es que después vamos a ver que el postdesarrollo también va a tener su crítica, pero vamos paso a paso. Ahorita estamos explicando que los autores del postdesarrollo, entonces, para ellos, la noción del desarrollo sería una noción eurocéntrica, ¿no? Es decir, una forma de imperialismo cultural, estatocéntrica, diría yo, y que el tercer mundo sería identificado como una contribución cultural de Occidente, ¿no? En algún sentido, identificado como sociedades a las que le falta lo que el Occidente desarrollado tiene, y etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia es identificada con atraso, por ejemplo, vea, de modo que las virtudes de la simplicidad y la convivencia de formas nobles de propiedad, de sabiduría, de apoyarse en uno, en otro modelo, pues obviamente son una palabra fuerte, ridiculizados como signos de subdesarrollo. Es decir, aquellos quienes no tienen esa virtud de ser mejores, sino que son simples, les cuesta la convivencia con los demás estados, no tienen esa sabiduría como para poder enfocar sus iniciativas de crecimiento económico, entre otros despectivos, pues obviamente son signos de subdesarrollo. ¿Y quién dijo eso? Dicen los del postdesarrollo, ¿verdad? ¿Quién lo manejó? ¿Quién lo instituyó así? Nosotros nos autodenominamos subdesarrollados. Esa es la gran pregunta que se trae, ¿no? Eh, eh, Obviamente, a diferencia de este autor que les menciono,
Escobar, ¿no? Hay otros autores del postdesarrollo que han intentado ligar este discurso también a los intereses económicos de las potencias occidentales. Si bien no se ha formulado claramente qué se considera postdesarrollo desde la perspectiva del desarrollo como una ideología, sino que solo se ha diseñado a criticar que el término de desarrollo hegemón ha servido a los intereses, ¿verdad?, de reforzar una dominación de Occidente en el sistema mundial, o sea, una forma de intervencionismo arrogante, le llama Sachs, ¿no?, otro autor del postdesarrollo. En esa misma argumentación, los autores de esta línea del postdesarrollo sostienen que, como en el caso de los ex amos coloniales, y nótese, nos referimos a las colonias, esto también tiene que ver con la teoría de la dependencia, vemos que con la esperanza de mantener un patrón, ¿no?, de dominador ante las ex colonias, entonces se refuerza que en el sistema mundial debe de abanderarse y propiciarse el término de desarrollo. Entonces, el desarrollo de esta manera es una construcción cultural, nos dicen, una construcción cultural de Occidente, ¿no? Es un concepto, básicamente, que no tiene vida ni sentido, sino es que tratar efectivamente de imaginarnos la realidad que otros se imaginan. ¿Me explico? El efecto espejo que siempre les he dicho. En ese sentido, ha sido fructífero para algunas naciones, digámoslo, pero sin embargo, para las, repito, los autores del postdesarrollo, pues no es un mundo real, ¿verdad? No es un mundo real, sino que es un mundo construido para pensar que es un mundo real, ¿no? Y bueno, aquí viene el discurso y la estrategia del desarrollo para los postdesarrollo que se ha fracasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un subdesarrollo masivo, ha habido empobrecimiento, pues ha habido opresión, ha habido explotación, ha habido crisis de la deuda, ya lo veíamos para la década de los 80, ha habido hambrunas, ha habido incremento de esa pobreza que dicen que existe, ha habido desnutrición, ha habido violencia, es decir, estos son solo algunos de los signos más, digamos, controversiales que indican el fracaso de tantos años en los que se ha venido hablando sobre desarrollo. Es decir, 40, 50 años de hablar de desarrollo y hemos visto que todos los países han fracasado en sus procesos de desarrollo, al menos los países que supuestamente se denominan tercermundistas, no, cierro paréntesis. Entonces, dicen estos teóricos, entonces, quizás nosotros somos de verdad muy torpes o muy ingenuos, ¿vea?, para darnos cuenta de que el desarrollo, tal y como lo tenemos, ¿vea?, si no nos damos cuenta de que el desarrollo así tal y como lo tenemos es de verdad inconstructivo, entonces sí, somos verdaderamente torpes e ingenuos. Esa es, digamos, la premisa con la que parten los teóricos del postdesarrollo, un poco dura, si se quiere, un poco, por eso es que iniciaba con las ideas estructurales, perdón, postestructurales también, porque parten de una crítica tanto del sistema mundial, articuladamente hablando, parten de la teoría de la dependencia, no se declaran teóricos de la dependencia, pero básicamente, si nos ponemos a analizar, sí tiene que ver bastante con un enfoque de dependencia de las que hemos mencionado en clases, y pues obviamente es un momento crucial e importante en el cual deben de generarse diferentes formas de interpretar. Por ejemplo, acá les traigo otro cuadrito, ¿no?, textual, que dice: la teoría radical del desarrollo intenta presentar estrategias alternativas de desarrollo, ¿no?
mientras que los autores del postdesarrollo afirman que están en la búsqueda de alternativas al desarrollo. Fíjense qué curiosa esta frase que parece no tener sentido, ¿vea? Porque, bueno, ¿de qué estamos hablando? Los que dicen y propician el desarrollo que hemos conocido dominante presentan alternativas de desarrollo, pero vienen estos autores del postdesarrollo y nos dicen que no nos tenemos que fijar en las alternativas del desarrollo, sino que en las alternativas al desarrollo. ¿Qué significa esto, Ricardo? Bueno, que no tenemos que pensar en que existe el concepto de desarrollo, ¿no? Hay que crear otro concepto. Quitemos el tema de desarrollo si quiere. Eso básicamente es lo que nos están diciendo con este párrafo, con esta frase, representando la idea de los teóricos del postdesarrollo. ¿Me explico? Es decir, no hay que buscar alternativas de desarrollo. Ya estamos cansados. Ya la historia nos ha demostrado que por más alternativas que aparezcan, de que el desarrollo hay que comprenderse de esta manera. No, es que el desarrollo tiene que llevar a este punto. No, es que el desarrollo para los países tercermundistas en vías de desarrollo o pobres, hay que hacerse así. No, dicen ellos, estamos cansados de que nos tachen como pobres, ¿no? Hay que buscar una alternativa a ese desarrollo, al concepto que tienen de desarrollo. Quizá un poco de lo que hemos pedido también en la clase, cómo crear un nuevo concepto de desarrollo que involucre lo que usted quiere involucrar. Quizás por ahí también es una parte. Lo que pasa es que estos teóricos del postdesarrollo jamás pudieron culminar su estudio, porque todavía están en este debate. Es un debate, ya vamos a ver un video, se los presento por acá. Hay un debate sobre, así como el debate del desarrollo mismo, ¿no? Hay un debate en cuanto a pensar si continuar con alternativas de desarrollo o alternativas al concepto de desarrollo, ¿no? A la concepción del desarrollo. Es un debate que, curiosamente, los teóricos del postdesarrollo no han logrado definir, no han logrado terminar, ¿no? Tampoco ha habido una propuesta contundente que diga, ok, y esa es una crítica también para los teóricos del postdesarrollo. Ok, acá tenemos esto y esto. Sabemos qué es lo que no debería considerarse como desarrollo, pero tampoco proponen qué concepto debería suplir o eliminar o proponerse en lugar de el desarrollo que ellos están criticando. Esta es la crítica que se queda, ¿no? Y es la crítica que yo haría también. Pero veamos, quizá les quiero compartir este vídeo porque creo que así se va a comprender. Resume todo, o sea, me gustó este video. La resolución está un poco mala porque creo que ha sido grabada de forma del público, ¿no? Una cámara del público, esta es una conferencia que se da, es una presentación de Eduardo Goodnight, que es una mesa redonda que se da también con otros analistas, profesores como Carlos Taibo en Madrid, y pues es una reunión de mesa para debatir este tema del postdesarrollo, hablar un poco del decrecimiento, de las relaciones norte-sur con enfoque de dependencia que se hace al interior de una ONG de Madrid, ¿verdad? Entonces, yo quiero que lo escuchen porque realmente resume la idea. Yo les voy a pasar un documento también, no se vayan a preocupar de que, ay, Ricardo, no le entendí ni jota de qué significa el postdesarrollo. Postdesarrollo, básicamente, es que nos podríamos confundir porque el término, como dice post, ¿no? Lo asumimos a que es una alternativa más que vino posterior a las alternativas creadas del desarrollo. No, el concepto post-desarrollo en esta palabra, pues nos da la idea de que es algo nuevo, post, como el prefijo de nuevo, ¿no? El nuevo desarrollo, así entendámoslo. Entonces, ¿qué nuevo desarrollo queremos llamar que no se ha llamado desarrollo? ¿Por qué? Porque
yo estoy chino del desarrollo. ¿Mm? O sea, sí, estoy haciendo de forma burda lo que en realidad pasa en las mentes de los teóricos del postdesarrollo. Estoy chino del desarrollo, que ya no quiero escuchar hablar sobre desarrollo, porque el desarrollo para mí me ha llevado al concepto de un patrón dominante, porque para el desarrollo que me quieren vender y me han tachado como países subdesarrollados, me están diciendo que existe pobreza y que esa pobreza está definida y marcada en comparación con la riqueza que otros países en desarrollo tienen. En pocas palabras, estoy diciendo a grosso modo lo que pensarían y lo que pasa en las mentes de los teóricos del postdesarrollo. Entonces, entendido así, de forma simple, como lo estoy diciendo, pues hay relaciones que van a cuestionar cómo crear el concepto de desarrollo, porque vivimos en un mundo de interdependencia también ahora. Sin embargo, quiero que vean en un par de minutos este vídeo para que ustedes consoliden un poco de lo que ya hemos hablado en clases anteriores. No se vayan a decir ni a casar de que hoy hablamos del postdesarrollo y pues ahora aprendimos del postdesarrollo. No, es que ya hemos aprendido del postdesarrollo. Lo que ahora estamos haciendo es que el postdesarrollo también tiene una crítica, o sea, para esta escuela, ¿verdad? Que no ha logrado definir su concepción de desarrollo, ¿no? Ese es el punto o lo que debería de eliminarse como desarrollo. Veamos, voy a compartirles y después les voy a decir qué lecturas. He definido una lectura bastante clara, bastante sencilla, que nos permite comprender el postdesarrollo, que yo creo que les va a gustar. Es bien amigable para todos, ¿verdad? Uy, no sé si estaba compartiendo. Es bien amigable y ya luego, después de esta clase, les comento cuáles son las lecturas, digamos un poco la ruta de aprendizaje para esta semana. Permítanme, quiero ver, creo que es este video. Sí, ok. Me avisan si logran visualizar la pantalla. Voy a apagar mi audio para que no se escuche doble y noten algunas características y luego platicamos. Yo quiero que pongan bastante atención a esto para notar las características de las que ya desdibujé al inicio de esta clase. Escuchemos. José. Y me han pedido que aborde en el día de hoy tres cuestiones íntimamente relacionadas: postdesarrollo, decrecimiento y cómo se puede ver esto en el contexto norte-sur. Y de las cosas que se han dicho antes, para darle un poco de sal y pimienta en esta mesa, estoy de acuerdo con unas cuantas, tengo algunas dudas de varias y en otras no estoy de acuerdo. Y me parece interesante comenzar con esas precisiones, con esa advertencia para todos. En primer lugar, me parece importante recordar de dónde viene el concepto de postdesarrollo, porque esto amerita algunas explicaciones que voy a dar después sobre el decrecimiento, sus potencialidades y sus limitaciones. Y especialmente vamos a poder abordar una cosa que acaba de decir ahora Carlos, que es que tú encontrás esa relación entre decrecimiento y buen vivir. Yo tengo mis dudas mucho de esa relación y de esa sinonimia que tú planteás. Puede ser que exista, puede ser que no. Creo que habría que tomarlo con mucha delicadeza y mucho cuidado eso. Pero para poder abordar eso tengo que comenzar por postdesarrollo. Entonces, postdesarrollo hay un uso cotidiano, generalista, a veces en la prensa, en los boletines de las ONGs, y vincula un montón de cosas muy distintas que son diversos abordajes críticos al desarrollo, de muy diverso tipo. Y muchas veces, como tiene el prefijo post, hace alusión a un futuro alternativo de cambio radical. En sentido estricto, postdesarrollo es una corriente de pensamiento que apela a tomar herramientas críticas del postestructuralismo francés para debatir el contenido del desarrollo, que es varias de las cosas que ha dicho Yayo en el inicio de esta charla. 20 años atrás, un grupo de intelectuales dice: nosotros
no solo tenemos que criticar las consecuencias del desarrollo. ¿Qué pasa con las emisiones en las fábricas o los vertidos de desecho en diferentes lugares? Sino lo que debe cuestionarse es la propia esencia de la idea del desarrollo, los discursos que la legitiman, las instituciones que la hacen posible, desde los bancos hasta las instituciones multilaterales. Hola, me dicen que no se escucha muy fuerte, que se escucha suave, que es raro porque yo lo estoy escuchando muy bien. No sé si alguien más tiene el problema. Stacy y Giancarlos nos están diciendo que no logran escuchar. Les voy a compartir el enlace. A lo mejor desde directamente su dispositivo se logra escuchar mejor. Vamos a ver. eh, Todos entren, desconectémonos de esta imagen y todos entren a ese enlace para ver si se escucha. Y luego les voy a dar que 7 minutos para que lo puedan escuchar. El video creo que se tarda 10, pero con 7 creo que basta y sobra con lo que queremos analizar. Yo me voy a quedar escuchándolo, ¿verdad? También para un poco para saber si ya terminaron. Veamos. Liz, perdón, no sé si ya lo puede dejar reproduciéndose acá porque a mí no me deja presionar el link porque me aparece la barrita de las personas que se están saliendo. Entonces, como lo estoy viendo desde el móvil, no me deja seleccionarlo. Y es lo último que me aparece. Sí se ve el link como tal, pero por esa rayita que sale que la gente se está saliendo, no me deja darle clic. Perdón, Arminda, entonces usted sí lo logra escuchar bien. Yo lo escuchaba suavecito, pero sí le entendía. Como voy con los audífonos, pues me le hacía más presión para escuchar lo que iba hablando. O sea, según entiendo, Ujú. estaba dando la explicación por qué motivo no, perdón, de qué raíces es que se había tomado el concepto del postdesarrollo. De acuerdo. José Álvaro tiene la mano levantada. Sí, ya lo pasé en el grupo, pero sí, ya lo pasé en el grupo de WhatsApp para que lo vea Arminda. Vaya, de acuerdo, véanlo todos de esa manera individual, porque ya cada quien tiene su ritmo, ya van quizás al minuto 4, así que adelante cada quien. Ok, gracias.
Bien, paremos en lo que se hayan quedado, ¿verdad? Yo creo que ya se terminó, pero si hay alguien que se quedó, no se preocupen, este enlace lo voy a colocar en el campus, o bueno, ya lo tienen ustedes a través del grupo de WhatsApp, ya nos hizo ahí José Alvarado el favor de compartirlo, agradezco esa iniciativa, y pues yo les estaría compartiendo quizás la segunda parte también de ese video. Vea. No sé si lograron identificar que estaban en la mesa de debate, ¿no? Hablando sobre esta realidad de los teóricos del postdesarrollo que parten, como decía el profesor, ¿no? Parte de comprender este concepto nos lleva a pensar también a que se debe de implementar un decrecimiento, ¿no? Elmer dice, yo sí lo escuché bien, licenciado. Ah, bueno, ya nos había comentado esto. ¿Alguien me levantaba la mano? Perdón. No. Ok. Sí, Claudia Marisol, adelante. Licenciado, fíjese de que no tiene que ver con el tema de ahorita, pero era para decirle que yo un poquito antes de las 8 tendré que retirarme de la clase porque tengo un laboratorio a las 8 de otra materia. Ah, vaya, perfecto, Marisol, no se preocupe. Muchísimas gracias por avisar. Gracias a usted. Otro laboratorio de otra materia. Bueno, espero que le vaya bien. Eh, entonces muchos no estarán conectados porque estarán estudiando para el laboratorio. Bueno, de acuerdo. Espero que estudien para mi parcial. Espero que estudien para mi parcial. Se los advierto. El punto del desarrollo, porque yo les he dado pauta para que me pregunten o para que aclaremos algo que yo no me dé a entender y que posiblemente pueda explicárselos acá en la sesión. Decíamos de que esta concepción es así, ¿no? Parte de una crítica al desarrollo, a las teorías que venían como alternativas al desarrollo y proponiendo mejor cambiar el concepto de desarrollo, ¿no? Y pasarlo por otro que no sea desarrollo. Esto básicamente es lo que nos dice, que ha estado en debate, lo traen a colación en ese vídeo también y pues por lo tanto creo que enfatizamos ahí. Ya no hay más largas a eso para pasar al otro tema, creo que hemos comprendido, pero me gustaría saber la opinión de Rudis Adonai. ¿Qué le llama la atención del vídeo con respecto a lo que estamos hablando o cómo abona usted más sobre el pensamiento de los teóricos del postdesarrollo? ¿Qué puede abonar sobre lo que usted conoce? Rudis. Ok, está en laboratorio. Quizás Francisco Alejandro, adelante, le escuchamos. Quisiéramos saber cómo comprende usted si está bien que cambiemos el término de desarrollo, como es la crítica que hacen los teóricos del postdesarrollo, o qué deficiencia le ve a este enfoque o teoría. Francisco. Bueno, yo creo que más que todo podríamos cambiarlo, ya que todavía se ve a la persona, al ser humano, como un agente económico. Entonces, al ver al ser humano como un agente económico, no se puede hablar de un desarrollo integral, ¿verdad? Más allá de verlo económicamente. Ok, entonces usted está hablando que mantengamos siempre la idea de utilizar un concepto de desarrollo, solo que definámoslo distintamente. Es como seguir diciendo lo que critican los teóricos del desarrollo, proponer una alternativa al desarrollo. Básicamente eso es lo que me está diciendo Francisco. Sí. Ok, entonces digamos que usted se convierte en un teórico de las teorías del desarrollo, ¿no? Un poco que vaya a consolidar, pero no se convertiría usted, Francisco, en un teórico del postdesarrollo, porque al final
me va a formular otra concepción de desarrollo, pero denominada bajo el enfoque de desarrollo. Y esto es lo que quiero que sepan de la diferencia entre los teóricos del postdesarrollo, que ellos quieren eliminar, o en su momento propusieron eliminar este tema del desarrollo, porque es que no hay significado alguno para decir qué es el desarrollo. Por más micos pericos que usted le ponga, que se escuche bonito, que el desarrollo debería ser esto, debería ser otro, ellos dicen son y reflejo, aunque sea alternativa, pero siempre va a ser reflejo del primer concepto de desarrollo que a nosotros se nos ha vendido desde Occidente, desde Estados Unidos, desde los países coloniales, ¿no? Dominadores colonialmente hablando, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que nos tratan de reflejar, esta crítica, los del postdesarrollo, ¿verdad? Esta crítica al concepto, a la acción, a las diversas formas, a las alternativas de las teorías que al final no han dado resultado. Este es el centro medular de la opinión de los postdesarrollistas, ¿verdad? Pero por eso es que está en debate, porque entonces, ¿cuál es la propuesta final y formal y que pueda combatir? Porque al final vemos que lo que se está haciendo es lo que ellos están criticando, proponer alternativas. Claro, esto se da en un contexto, pero al final vemos que seguimos proponiendo alternativas al desarrollo. De desarrollo, perdón, de desarrollo y no al concepto de desarrollo. Me explico. Con esa lectura creo que van a complementar, repito también, esto hay que verlo con cara y con la luz y la lupa de la teoría de la dependencia, porque esto es así, un poco lo habla, y por lo tanto también desde la teoría de un post-estructuralismo, les decía, una crítica al estructuralismo. Bien, voy a compartir la diapositiva y veamos la continuación de la clase. Ok. Yo quiero pasar, porque me parece más atinado, hablar también en esta sesión, por razón del tiempo, de otro concepto que a lo mejor ya lo han escuchado, ¿verdad? Es el codesarrollo. El codesarrollo, para lo cual antes de yo darles una definición o una idea de cómo podríamos valorar el concepto de codesarrollo, porque también déjeme decirle que este concepto es un ámbito que se mueve más que todo en la cooperación internacional, que se ha venido construyendo también, pero en esa construcción ha tenido diversas aceptaciones, ¿no? Entonces también se convierte en un concepto polisémico, así tal cual el concepto de desarrollo. Por favor, siempre siendo participativa la clase, veamos a Claudia Marisol, quien ya se va a retirar en unos minutos, que entiende por codesarrollo, si ya lo habrá escuchado en algún momento de su vida o no. No, licenciado, nunca había escuchado esa palabra. Excelente, excelente. Yo creo que nadie ha escuchado el codesarrollo, al menos de este nivel, de esta clase, y por eso yo voy a empezar por un tema muy puntual. Alguien que haya escuchado, ya no voy a preguntar quién no escuchó, sino que alguien que haya escuchado el concepto de codesarrollo, no lo busquen en Google, no, libremente. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Yo sabía que no habían escuchado, o si lo habían escuchado, pero no han llegado a hacer el match de qué en realidad define el codesarrollo. Por eso yo quiero partir, gracias Marisol, por su honestidad, porque yo quiero partir primero para entender el codesarrollo, hay que comprender que este se mueve, digo, en el ámbito de la cooperación. Entonces se hace importante definir y hablar sobre qué se entiende internacionalmente como cooperación. Lo voy a definir en esta clase porque ustedes todavía no han llevado la clase de cooperación internacional que se ve en cuarto años, pero yo les voy a asumir, digamos, una micro clase de lo que verán como introducción el próximo año.
La cooperación internacional, pues ahí tiene un esquema, ¿no? Va a ser esta actuación que se va a dar para estrechar relaciones dignas o dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población de los países de menor renta relativa. Fíjense, no estoy diciendo los países pobres, los países de menor renta relativa, y con esta finalidad pues se intenta impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. 2 puntos, ¿no? El crecimiento económico y el bienestar social. Entonces, a través de la actuación de esta cooperación, pues se trata de favorecer formas de gobierno democrática, formas de gobierno respetuosas con los derechos humanos, contribuir a la preservación del medio ambiente. Nótese, todos los elementos que acabo de mencionar, ¿a qué nos hacen referencia? Al concepto o definición de desarrollo con los diferentes enfoques que hemos venido desarrollando, valga la redundancia. Preservación del medio ambiente, enfoque medioambientalista. Gobiernos democráticos y respetuosos con los derechos humanos, enfoque de derechos humanos o enfoque también de las capacidades humanas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya unimos todo eso, viene históricamente, vea, a partir de los años 70, se recuerdan aquella figura que les presentaba en una clase en donde en una época nacen iniciativas desde organizaciones no gubernamentales, nacen iniciativas desde agencias denominadas de cooperación internacional, y es porque han entendido que esta relación de cooperación internacional, acá se los coloco, ¿verdad?, va a tratar de sumarse a los esfuerzos de impulsar todas estas dinámicas de crecimiento económico, bienestar, protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces van a haber iniciativas importantísimas en la historia con diferentes enfoques, ¿verdad? Pero que al final se suman todos estos enfoques, ¿no? Hoy en día sí conocemos la cooperación, por eso se habla de ejes transversales. Ejes transversales son aquellos que desde el inicio de tu planificación estratégica como organización va a estar presente hasta la finalización de un proyecto social, por ejemplo, hasta la finalización de tus actividades, hasta lo que cada colaborador o empleado de esa organización considera que debe de estar en su ADN para avanzar. Y es esta aceptación de las relaciones de cooperación internacional que van a tener en mente, por eso decía, eje transversal, en todo momento, la preservación del medio ambiente, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, el crecimiento por un desarrollo económico, el crecimiento por un desarrollo de bienestar social, etcétera, etcétera. Así se ve hoy la dinámica de la cooperación internacional, y todo lo que tenga que ver con la cooperación pues va a estar destinado a aprovechar y a potenciar todos estos tipos que he mencionado de mejora, ¿no? Ahora bien, los criterios de equidad, que son estos dos hexágonos, el criterio de equidad y de solidaridad internacional, no son los únicos que van a estar presentes en la cooperación para el desarrollo. También se da el criterio de interés mutuo. Ojo con esto. No se piense que la cooperación internacional nació producto de que, ay, salvemos al mundo con proyectos. Ay, salvemos al mundo con iniciativas de organizaciones no gubernamentales que apoyen al cumplimiento que no ha dado los gobiernos en la satisfacción del bienestar laboral. Ay, que, ¿no? Somos los superhéroes a través de la cooperación internacional. No, no solo es eso. O sea, ese es un componente bastante práctico, pero hay un componente bastante real, y es que también se da el criterio de interés mutuo. ¿Qué significa esto? Interés mutuo, que aun cuando el principal motivo de la cooperación, como se dijo, es contribuir al desarrollo de los países objeto de actuaciones, es decir, aquellos en los que yo voy a intervenir con la cooperación y quiero llevarles el desarrollo y contribuirles a ese desarrollo, más allá de esa idea por la que originalmente nace de la cooperación, también puede derivarse beneficios de esta cooperación para países
de los que aportan los recursos, es decir, para los países donantes, ¿no? Y aquí sale el criterio de corresponsabilidad también, norte-sur. Es también un elemento fundamental del desarrollo o de la cooperación al desarrollo. Y entonces la cooperación solo resultará efectiva si responde a prioridades, a estrategias, a metas comunes, obviamente, entre el país donante y el país receptor de esa ayuda, definidas a partir de un diálogo entre ambas partes, ¿ya? Entre ambos países, para que asuman responsabilidades y asuman también funciones para llevar a cabo muy bien esta relación de cooperación internacional. Me explico, y por eso es que muchos organismos tratan de canalizar fondos a X país, ¿verdad? Pero porque tienen un interés también. O sea, tienen un interés marcado, enviar fondos, ¿verdad? Tienen un interés marcado, estar presente en unos países seleccionados. Sin embargo, vea, no es que sea mala la cooperación, pero parte de esas dos concepciones, desde la idea original de crear un ambiente y armonía social en los países menos, menos de renta menor, digamos, a las conocidas como países desarrollados, vuelve aquí la palabra países desarrollados, entonces se asumirá, por tanto, un protagonismo de tareas asignadas entre los países que aportan esta cooperación como una forma de asociación, ¿verdad? Como una forma de trabajo en equipo, pero que va a tener sus diferencias, ¿no? La cooperación internacional va a tener sus diferencias porque parte del norte ayudando al sur. ¿Me explico? Entonces, visto con esta microclase de cooperación internacional y qué vamos a entender sobre cooperación internacional, pues pasamos al concepto de codesarrollo. Ya van a saber al final de esta clase por qué pasé motivándoles a crearse en su mente que hay que tener presente el concepto de cooperación internacional. A principios de los años 90, les he colocado abajo de esa diapositiva, a principios de los años 90 la cooperación, vea, está en su apogeo, pero también hay otra realidad, la inmigración o las relaciones de migración, que empiezan a desbordarse, ¿no? Los países, los pobladores de los países empiezan a migrar y se da, digamos, una mezcla bastante interesante de la que vamos a venir hablando. Cooperación e inmigración. Y empiezan a aparecer juntas en esta época, ¿no? Ya que tanto en el marco europeo, ¿ya? Es decir, concretamente el español, se empiezan a promover medidas para actuar sobre y frente a las presiones internacionales, ¿no? ¿Y cuáles son esas presiones internacionales? Miren, los países europeos, Francia, España, están siendo invadidos y han sido así históricamente, pero hoy más que nunca están siendo invadidos de migrantes. ¿Qué hacemos con los migrantes? ¿Qué logramos? Nos aprovechamos de los migrantes para fortalecer nuestra concepción de desarrollo y hacer que trabajen para nuestro propio desarrollo, o los echamos fuera y los mandamos a sus países. Si tomamos esta última alternativa de echarlos fuera y mandarlos a los países, hay que hacer algo también, porque estamos bajo la lógica de cooperación, de ayudar a aquellos países a que tengan un bienestar social, pero si yo les aviento, en pocas palabras, ¿no? Si yo les aviento de nuevo a sus compatriotas, entonces les estoy creando otro problema. Les estoy creando, es como que si Estados Unidos nos dijera a nosotros, aquí te mando todo este 1,5 millones que tenemos de salvadoreños aquí en Estados Unidos, ya no los queremos más, tenemos una política fuerte de inmigrantes, y las relaciones de migración pues hay que cerrarlas. ¿Qué hacemos en El Salvador con tanta gente aquí en el país? Incluso con gente que tiene antecedentes penales, pero hay que recibirlos. Un poco las deportaciones, ¿no? Que se han venido dando en la historia de El Salvador. Pero ¿qué hacemos? Promovemos medidas desde el país para insertarlos laboralmente o
le pedimos a Estados Unidos que nos apoye para buscar una forma en que ellos aporten al desarrollo de Estados Unidos, pero que también aporten al desarrollo de El Salvador sin necesidad de mandármelos. Todas estas preguntas, chicos y chicas, es lo que se han hecho los precursores del codesarrollo. Y aquí ya aparece, ¿no? Un poco para entrar en tema. Todas estas preguntas de qué hacemos con esa gente, qué hacemos con el problema de la migración, cómo ayudamos a un desarrollo del país también, cómo manejamos la cooperación internacional. Todas estas preguntas se unieron, hicieron un match para formar el concepto de codesarrollo. Y fíjense, el origen del concepto de desarrollo, así como he dicho que el concepto de desarrollo, solo desarrollo, es un concepto polisémico porque tiene distintas definiciones, pues así el codesarrollo va a ser un concepto también polisémico. El codesarrollo fue acuñado con una significación distinta, es decir, inicialmente era distinta la definición a la definición que conocemos actualmente. Punto de partida, 1985. Bueno, creo que no les traje esa... Acá está. Quiero iniciar con esta línea. Después retomo esta lámina. Perdonen, que lo puse al revés. Quiero iniciar con esta línea porque me permite partir históricamente del origen del concepto del codesarrollo. Fue acuñado, repito, como una significación distinta a la que hoy vamos a conocer y la que vamos a presentar y con la que nos vamos quizás a quedar para debatir, porque también tiene sus puntos de debate. En la Universidad Loviana de Bélgica, acá se los coloco, 1985, específicamente octubre, se hizo un coloquio internacional que llevaba por título Les Assues du Codesarrollo. ¿Quién sabe hablar francés? Porque yo lo digo así, ¿no? Les Assues du Codesarrollo. Les Assues du Codesarrollo. No sé. Creo que hay alguien que hable francés por acá. Mi francés es malo, pero yo lo relaciono con Les Assues du Codesarrollo. ¿Se dice así? No sé. Pero lo que significa es la base del codesarrollo. Les Assues du Codesarrollo. ¿Alguien por ahí que nos ayude con el francés? A ver, internacionalistas. Nadie. Ah, caray. Así está bien. ¿Así está bien? Sí. Ah, bueno, ya aprendí bien mis clases de francés. Gracias. Les Assues du Codesarrollo. Creo que así se pronuncia. Bueno, un poco para despertarles también me he equivocado en pronunciar la frase. No, mentira, de verdad me equivoqué. No sé si se dice así, pero significa la base del codesarrollo, ¿no? Entonces, esta, digamos, fue un coloquio internacional que sentó este término, ¿no? Allí se definió el desarrollo, mejor dicho, codesarrollo, como esta cooperación para el desarrollo entre los países del sur y los países del norte, ¿no? Se entendía en esa fecha, por tanto, que unos y otros estados, en todo caso, ¿no? Esto estábamos hablando de relaciones entre estados. Un estado y otro estado debía compartir responsabilidades, un poco lo que les mencionaba con el término inicial de cooperación internacional, pero en ningún momento se relacionó en aquella ocasión del codesarrollo con la contribución de los inmigrantes. Solo se dijo hay que apoyar a los países del sur y los países del norte deberían de tener esta iniciativa, codesarrollo, ¿no? Cooperacha, ¿no? Por eso es que después se confunde. Bueno, el codesarrollo entonces es una especie de cooperación internacional o es la cooperación internacional. Es lo que vamos a aclarar en esta clase para que no confundamos los términos. Pero debía partir de ese punto. Así se comprendió, ¿no? Codesarrollo a partir de compartir responsabilidades que en algún momento llegaron a generarse la idea de que iba a denominarse como cooperación internacional para contribuir al progreso de los países de origen de la recepción de la ayuda, pero no se ligaba con el concepto de inmigrantes, ¿no?
Luego vemos que Francia fue uno de los precursores en este tipo de actuaciones, ¿verdad? Y tenemos otro antecedente, ¿no? El codesarrollo ligado al concepto de la migración. Y esto es 1995. Repito, Francia es uno de los precursores de este ya nuevo lanzamiento de desarrollo con migración. En 1995, el programa de desarrollo local y migración, ¿verdad? Con la finalidad de ayudar a inmigrantes que procedían de Malí, de Mauritania, de Senegal, interesados en regresar a sus países de origen, fíjense, son migrantes, bueno, inmigrantes en este caso, que están en Francia, pero están interesados en regresar a sus países de origen. Entonces se crea este programa, tienen la maravillosa idea de crear este programa que implica crear empresas, vea, en estos países de origen a partir de la cooperación del país que recibe a los migrantes, para que de este modo se contribuya a su desarrollo. Es decir, los inmigrantes que participaron en el programa recibieron apoyo financiero en función de la calidad de su proyecto, preparación en Francia, o sea, todo esto se hacía en Francia para emprender después el regreso y el apoyo a su propio país, ¿no? O sea, yo te formo, yo te creo capacidades para que vayas a fundar una empresa a tu país y puedas retornar con este plan, ¿no? Un poco, un plan de retorno hacia sus países de origen, pero en función de algo, ¿no? ¿Verdad? En función de algo. ¿Y qué es esa función? Alguien me podría decir, imagínense, ¿por qué Francia tiene esta iniciativa? Pues hombre, para parar la migración, ¿no? Nace con esa lógica. Se nos ocurre que, puchica, tantos migrantes, parémoslo. Pero que nos quede algo de ayudita, ¿no? Es decir, si se quedan al final van a estar capacitados y van a ser más productivos en Francia. Si se van, hemos ayudado a través de la cooperación internacional, hemos ayudado a que los países de origen, cuando ya tengan a sus compatriotas, van a tener un recurso humano productivo, ¿no? Me explico. Así la idea de codesarrollo, un poco entre desarrollar países con migrantes o inmigrantes. Y aquí está la dualidad. Sin embargo, eso es desde el punto de vista práctico, histórico o social, si queríamos decirlo. Desde el punto de vista académico o doctrinal, es decir, quién funda y acuñe esta frase desde el punto de vista académico, pues es en 1997 un concepto de codesarrollo que se le atribuye a este señor Sami Yair, otra palabra compuesta que de origen francés africano. Bueno, Samir Yair, en efecto, redacta un informe y es el informe, ahí lo tienen el nombre, Informe de Balance y Orientación sobre la Política de Codesarrollo ligada a los flujos migratorios. Entonces, puede considerarse el punto de partida doctrinalmente a partir de la construcción de este concepto, así como la polémica en torno a este, ¿no? En efecto, el informe surgió en un momento de recesión económica. Si se fijan, a mí siempre me gusta contextualizar los hitos. Este concepto, repito, nace en una recesión económica que se da en Francia también, ¿no? Y entonces, como una propuesta para controlar y disminuir estos flujos migratorios de los que ya hablé del programa de 1995, pues especialmente los flujos migratorios, pues empieza Francia a endurecer las políticas migratorias, ¿verdad? Desde estos países, que en este caso son países africanos, ¿verdad? Para poder parar el tema de la migración. Entonces el informe, el codesarrollo, en este informe el codesarrollo será concebido como propuesta para integrar la inmigración y desarrollo de forma que ambos países
perdón, es decir, el de envío y el de acogida, pueden beneficiarse de los flujos migratorios. ¿Me explico? Es decir, una forma de relación consensuada, digámoslo así, o negociada entre dos países, de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío. Entonces, lo que se vio en la práctica de 1995, pues este señor lo trae y lo contextualiza, lo sistematiza en una doctrina a través de este informe. En otras palabras, SAMI habla de ir más allá de la cooperación para el desarrollo mediante el establecimiento de políticas sectoriales de co-desarrollo. No sé si me van siguiendo la pista. Para ello, dice en su doctrina que habría que instaurar objetivos comunes entre los países involucrados, es decir, el de acogida y países de origen de esta migración, de forma que se pudiera estabilizar flujos migratorios, que no hubiese necesidad de migrar y que se integraran los inmigrantes en los países de acogida también de alguna forma. Es decir, favorecer el conjunto o el control de flujos migratorios contando con la cooperación del país de envío, ¿no? Con el país de envío. Es decir, si se quiere, la relación siempre norte-sur, pero ahora colaborando en función de los migrantes. ¿Me explico? Este es el concepto de codesarrollo. Claro, el codesarrollo es una forma, diríamos, de hacer desarrollo, pero también es una forma de hacer cooperación. ¿Cómo es esto, Ricardo? El codesarrollo es una forma de hacer desarrollo y una forma de hacer cooperación. Claro, una forma de hacer cooperación, ¿por qué? Porque las políticas, los programas, los proyectos de codesarrollo, es decir, que van a apoyar a los migrantes o inmigrantes, pretenden considerar a los actores, sean estos cuales sean sus gobiernos, sus administraciones locales, etcétera, etcétera, en iguales condiciones, cooperando, es decir, operando, trabajando conjuntamente. Por eso es que el desarrollo o codesarrollo es una forma de hacer cooperación. Repito, esta característica que parece compartir en la cooperación para el desarrollo, vea, es exclusiva del codesarrollo. O me puede decir alguno, o de la cooperación para el codesarrollo, ¿sí? Podríamos llamarle así también, cooperación para el codesarrollo. Es decir, trabajar con los migrantes va a ser una característica exclusiva de este término, ya que es precisamente la consideración de beneficio mutuo. Por eso le agregamos el concepto de cooperación, codesarrollo, cooperación. Ya que es precisamente la consideración, repito, ¿alguien me levantó la mano? No. Bueno. Sí, fui yo. Adelante. Entonces se podría catalogar que yo recuerdo que hace un tiempo Estados Unidos planteó un programa para acá El Salvador de llevarse como a las personas del área rural para que se fueran a trabajar las tierras allá. Entonces, no me acuerdo cómo se llama el programa y creo que era como por selección, ¿verdad? Se llevaron no sé a cuántas personas salvadoreñas de acá para trabajar la tierra, como les decía. Entonces, eso se podría catalogar como codesarrollo. Si había, digamos, ya, qué buen ejemplo el que nos pone para debatir, ¿no? El tema. Si había dentro de ese programa una aceptación de que el país, en este caso receptor, Estados Unidos, iba a propiciar también su retorno después de forjar estas competencias, entonces ahí sí hablamos del concepto de codesarrollo, entendida para no propiciar más la migración, ¿no? ¿Por qué? Porque si te lo llevas, entonces te lo vas a quedar tú. Y creo que no era la idea del programa, ¿verdad? Solo aclárame ese concepto. Pues la verdad es que no conozco muy bien los términos del programa. Sí recuerdo que se fueron, ¿verdad? Que se los llevaron, no sé si va a ser por un periodo de tiempo o van a regresar o se van a quedar allá. Lo más lógico que creo es que los regresen.
Exacto. Entonces, si vamos con esa lógica de retornarlos, pues estamos hablando de una forma de hacer desarrollo y una forma de cooperación con el concepto de co-desarrollo. Sí, en efecto, eso es un muy buen ejemplo que puede partir de algún programa. No necesariamente todos los ejemplos deben de ser como el de Francia, que los capacita a los inmigrantes, ¿verdad? O sea, a la gente que ya está ahí y que trabaja con ellos para que de alguna manera sean productivos en su país de destino, pero que si se van también sean productivos en su país de origen. No necesariamente todos los programas que tengan que ver con el desarrollo tienen que partir de esa forma, pero sí tienen que coordinar y ligar estos dos conceptos: desarrollo, migrantes. Entonces, ese es el punto, ¿no? Precisamente es ahí donde se comprende o se malinterpreta a veces. Bueno, entonces, Ricardo, repito, la cooperación, acá está, ¿ve? La cooperación, entonces, la tradicional que hemos estado hablando, por eso es que partí esta clase para hablar un poco sobre la definición de cooperación internacional y les decía que va a ser esta relación entre países para apoyarse, puede ser países norte-sur. Entonces alguien me puede decir, bueno, co-desarrollo es cooperación internacional. No necesariamente co-desarrollo solo va a ser cooperación internacional, pero tampoco la cooperación internacional va a ser solo co-desarrollo. Entonces aquí nos desligamos, ¿vea? No es un término igual, son términos distintos, pero hemos enfatizado que el co-desarrollo a veces sí va a ser utilizado a través de las gestiones de cooperación internacional. No sé si me doy a entender con esta explicación. Es decir, no toda cooperación para el desarrollo va a ser co-desarrollo, pero sí que algún momento de co-desarrollo va a tener la necesidad de interpretarse como cooperación para el desarrollo. Me explico. Esta es un poco la dinámica. Es decir, el concepto de cooperación internacional va a ser un concepto mucho más amplio, que puede involucrar acciones de co-desarrollo, sí, puede involucrarse. Pero quiero hacer esta diferencia. Y vamos a ver luego estas dos alternativas. Uno, los inmigrantes, acá les coloco esto, ¿no? Los conceptos vinculados. Los inmigrantes, es decir, en los países de destino de las migraciones, el codesarrollo lo pueden tomar con impulsar solo las capacidades, aunque no se vayan. Hacerlos productivos, hacer algo para desarrollar su país de destino. Desarrollar, palabra clave. La otra alternativa del codesarrollo, y es donde se entra en debate, sí, pero ¿y qué hacemos? Ya no se convierte en codesarrollo para los países, se ha convertido en codesarrollo para los migrantes. Y aquí entra el debate, ¿cómo hacer para desarrollar a los países de origen? No solo basta con las remesas. Es que aquellos están trabajando súper chévere desde Francia y me están mandando en África bastante remesa. Aquellos están bien chéveres trabajando en Estados Unidos a través de ese programa que nos comenta la compañera, y lo que a mí me mandan son remesas. Es que a partir de las remesas también puedes construir una noción de codesarrollo bajo, desde el gobierno, ¿no? Bajo qué forma canalizas un programa con remesas, ¿no? Dice ahí alguien, Stacy, entonces, ¿cómo se puede diferenciar cuando estamos ante el codesarrollo? Este concepto clave, podemos diferenciarlo cuando todas las iniciativas vayan en función, en función de desarrollar los grupos de migrantes o inmigrantes. Ahí es la clave, Stacy. Ahí vamos a estar hablando de codesarrollo. ¿Por qué? Porque en teoría, si son inmigrantes, implícitamente pasa lo que les estoy explicando ahorita. Si son inmigrantes, pero están en el país de origen, a través de su remesa pueden aportar a su país de origen. O sea, si están en su país de destino, mejor dicho, y con sus remesas pueden aportar a su país de origen, pero el país de origen también tendrá que tener relación con el país de destino para evitar que se vayan más migrantes. Entonces, pero para evitar que se vayan más migrantes, el país de destino, pues también tiene que de alguna manera estirarse y apoyar a los países
a fortalecer de algún programa o de algún modo que no se vayan las personas de su país, desarrollar a ese país, ¿no? O sea, es como una alternativa al desarrollo también. Si se fijan, es una alternativa del desarrollo. Veamos. Dice esta diapositiva. Fronteras difusas de las actividades de desarrollo. No todo lo que se muestra como codesarrollo merece tal denominación. O sea, cuando hay apoyo de cooperación entre países, pero no está esta figura de migración, no necesariamente es codesarrollo. Enfoque prioritario equívoco. Promover el desarrollo de los países de origen. O sea, ese fue una aceptación del concepto de codesarrollo. El codesarrollo va a ser solo enfocado a los países que contemplan inmigrantes, es decir, apoyarse de los inmigrantes, fortalecerlos para que me generen desarrollo en el país de destino. Ese es un enfoque equívoco, porque no es solo eso, va más allá el concepto de codesarrollo. Es solo para un control de flujos migratorios que yo voy a apoyar a los países de origen, como ocurrió en 1995 en Francia y con el informe de 1997, controlar los flujos migratorios. Tampoco es esa la finalidad del codesarrollo. La finalidad del codesarrollo es apoyarse mutuamente y recuérdense la responsabilidad mutua que tiene de por sí, o sea, per se, la cooperación internacional de ganar, ganar. Tanto gana el país de destino, tanto gana el país de origen que envió a los migrantes, ¿no? Entonces, esta ganar, ganar, ya con esa visión, no lo vemos entonces solo como control de flujos migratorios. Podríamos sacar más aparte del control de flujos migratorios, porque ya la gente ya está allá, ya está asentada, ¿vea? Entonces, hay que trabajar más, dice el codesarrollo, hay que ver las responsabilidades mutuas que podemos hacer, ¿verdad? Y hay que contar para ello con una cooperación previa. Ahora entremos también en la reflexión. Ok, eso se puede dar en los países en desarrollo, me puede decir alguien. El concepto del codesarrollo va más ligado a que siempre el norte nos tiene que ayudar como sur. Pero nosotros, como países del sur, ¿qué iniciativa podríamos hacer para hacer funcionar el concepto de codesarrollo en nuestro territorio? Nosotros tenemos inmigrantes de Centroamérica, pero son inmigrantes. Bueno, también hay de Italia. Hay una población italiana, hay una población española, hay una comunidad incluso de Oriente Medio. ¿Qué podríamos hacer, verdad, como El Salvador en cuanto a política y cooperación internacional para los inmigrantes? Dejo ahí la inquietud. A mí, cuando estructuré esta pregunta para la reflexión, pues yo también me puse en qué pensar. ¿Alguien nos levanta la mano? Adelante. Sí, Lick, yo tengo una pregunta. ¿Y para los refugiados no aplicaría este concepto de codesarrollo? Fíjese que para los refugiados no es un concepto de codesarrollo porque lo que se está haciendo es una medida espacial, ¿no? Paliativa por un conflicto que haya tenido, pero no les estás desarrollando, ¿verdad? Un bienestar social. Le estás supliendo un bienestar, que sería tenerlos ahí como refugiados de guerra porque hay un conflicto, por ejemplo. Pero el concepto de codesarrollo significa el término de dos partes, les he dicho. Dos partes. ¿Qué les está dando al grupo, perdón, al país de origen? Que están refugiados. El país de origen no está recibiendo una ganancia porque tú los tengas refugiados. ¿Me explico? No sé si me van a entender. Entonces podríamos decir que esa es una medida de derecho humanitario, ¿no? Has pedido asilo político, has pedido refugio, te has abocado a un régimen, por ejemplo, ACNUR
trabaja con este régimen de protección a los refugiados de guerra en África, más que todo, ponen asentamientos, pero no necesariamente podríamos denominarle codesarrollo porque no hay una cooperación más allá de un mandato de Naciones Unidas, ¿no? Es un mandato que hay que cumplir, pero no necesariamente para proteger a los salvadoreños que están en un país conflictivo, no necesariamente yo voy a proveerles, ¿verdad? Al país El Salvador, ¿verdad? No les voy a proveer de inversión, no les voy a proveer de un mejor desarrollo para los que están allí en El Salvador, ¿verdad? El concepto de codesarrollo siempre va a llevar ligado este interés de mejorar las condiciones de vida del país receptor de los migrantes, así como mejorar las condiciones de vida del país de origen. Ahí no estás mejorando las condiciones de vida del país de origen. Estás aportando, sí, ¿verdad? Pero lo tenés enfocado en función de una protección humanitaria. No sé si me doy a entender, compañero. Sí, O sea, codesarrollo nos queda muy grande si lo mencionamos así para los refugiados de guerra, porque no estás desarrollando nada, estás protegiendo. O sea, sí, si lo queremos ver desde la definición de desarrollo, que todos deben de ser todos los humanos tienen que tener un trato igualitario y todo eso, pues obviamente sí, posiblemente cabe dentro del desarrollo, pero no es un codesarrollo, porque no está el par a par, ¿no? No sé si me voy a entender, no está el par a par. Para que exista codesarrollo debe de haber par a par, país A, país B. ¿Y quién lo interrelaciona? ¿Quién es este punto? Pues las personas migrantes. ¿Qué dijimos? Hay dos teorías. Uno, fortalecer y desarrollar con esas personas migrantes a el país receptor, o la otra alternativa, desde el país receptor, apoyar al país de origen para que ya no hayan flujos migratorios, pero que el país de origen también tenga una iniciativa de desarrollar propuestas a su interior que les permite generarle las condiciones a la gente para que la gente ya no migre, ¿no? Le ayudaste a crear esas condiciones. Eso es básicamente lo que el codesarrollo, trata de motivar. Explico. De las diferentes alternativas. Bien, y es un enfoque totalmente en debate también, vea, porque ¿qué se va a entender por codesarrollo? Así como lo explicaba su compañero, entonces puede entender como codesarrollo los flujos de migrantes, pero que son catalogados como refugiados de guerra. Pues yo me atrevería a decir que no, que le quedaría muy grande el concepto de codesarrollo. Pero hay otros que pueden debatirme el tema, y eso es lo bonito de la diversidad de opiniones. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, licenciado, yo solamente Adelante. le iba a pedir permiso para retirarme porque tengo un laboratorio y ya se pasó 5 minutos también. Ah, sí, ya me pasé 5 minutos. Gracias, ¿qué me dijo? Ya me pasé 5 minutos, así que terminamos hasta acá. Les voy a dejar 3 lecturas hoy en el campus, denominadas así: lectura 1, lectura 2, lectura 3 de la semana 5. La lectura 1 obedece a la crisis del desarrollo o la crisis de la deuda para los años 80 que vimos en la clase anterior. Segundo material es el postdesarrollo y el tercer material relacionado al codesarrollo. Las 3 lecturas son amigables, así que se las dejo ahí, las leen y pues con esto finalizaríamos la semana, creo yo, porque ya nos vamos a semana de parciales. Adelante, lean estas. Dígame. Gracias, licenciado. Ah, bueno. Dejo las lecturas, son bien amigables. Por favor, léanlas. Gracias. Nos vemos hasta después de parciales.